Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Un gusto saludarles. Mi nombre es Luis Miguel Padilla, soy Country Manager de CrowdStrike en México y tengo el placer de platicar el día de hoy, en los próximos 30, 40 minutos, sobre manejo de seguridad en un entorno de Identity and Access Management. Al final del día, eh, establecer identidades y controles sobre los accesos que tiene cada una de nuestras identidades dentro de nuestros entornos de informática pues son sumamente relevantes, pero hay una capa de seguridad que hay que añadir sobre la misma con el fin de poder dar certeza de que la información, los datos que son accedidos por diferentes individuos sean legítimos y de acuerdo a la política establecida, ¿no? Entonces, partamos de una definición que toda la audiencia aquí conoce perfectamente, que es IAM, Identity Access Management. Básicamente es un marco de referencia que permite establecer control de acceso a diferentes sistemas, redes y diversos activos basado en la identidad de un usuario en particular, ¿no? La función principal de un IAM es asignar una identidad digital a cualquier usuario, autenticarlo cada vez que este usuario quiere entrar a los sistemas y autorizar en función de los perfiles predefinidos cuáles son los sistemas y fuentes de información que dicho usuario puede acceder, ¿no? Y evidentemente estar monitoreando de manera continua movimientos, adiciones y cambios organizacionales que se tengan para asegurar que el individuo que está accediendo a una determinada información sea quien realmente es el sujeto de acceder a dicha información y no nadie ajeno a la organización. Entonces, partamos de definiciones. Desde el punto de vista estricto, una plataforma de IAM no es una plataforma de seguridad, es una plataforma de administración, ¿no? En ocasiones puede llegar a confundirse que un IAM es una plataforma de seguridad. No, no lo es. Es necesaria por una estrategia Zero Trust, pero no suficiente. Hay que revestirla y vamos a hablar en los próximos 30 minutos a este respecto. Hablando un poquito más, las tecnologías de Identity and Access Management no tienen la capacidad por sí mismo de detectar y prevenir ataques basados en identidad en tiempo real. ¿Qué quiere decir con esto? En un momento dado, en la administración de IAM, el usuario Luis Padilla es autorizado y tiene determinados privilegios para acceder a determinados recursos de información en el área comercial, pero ¿cómo tener certeza de que Luis Padilla sigue siendo Luis Padilla en el momento de estar utilizando dicha identidad, en el momento de navegar por las, por las diferentes plataformas? Al final del día aquí también existe el robo de identidad. Entonces, si me roban mi identidad digital, robaron mis privilegios. Entonces, básicamente estamos hablando de eso, el cómo evitar que dichos ataques resulten en un robo de identidad que eventualmente va a tener peores consecuencias, que abordaré más adelante. Entonces, dicho esto, cuando hablamos de seguridad en identidad, estamos hablando de capacidades de detección y prevención que trabajen directamente, íntimamente ligado al IAM, para prevenir dichas amenazas se lleven a cabo, ¿no? No hay que tener muy claro que el directorio activo es un repositorio fundamental en cualquier estrategia de IAM y ahí es donde vamos a hablar al respecto, ¿no? Entonces, IAM y tecnologías de seguridad en identidades son fundamentales para tener una implementación saludable desde una perspectiva de Zero Trust o cero confianza. Hablemos de ello un poco. Temas de detección y respuesta a incidentes basados en ataques de identidad. Eh, un aspecto muy crítico en cualquier implementación es el directorio activo. El directorio activo dentro de nuestra organización es, para fines prácticos, las llaves al reino, las llaves a todos los recursos empresariales y sobre todo fuente de información privilegiada, ¿no? Entonces, el cuidar de dichas identidades y el correcto uso del mismo y tener certeza de que la identidad que está haciendo acceso a los recursos sea legítimamente para quien creemos que es y para quien fue designado y no fue un robo de identidad. Estas son las llaves al reino y hay que cuidar de ellas, ¿no? Partamos de datos duros, ¿no? El 80% de los ataques que resultan en un compromiso a las organizaciones contempló el robo de alguna identidad. Tener credenciales o usuarios y pasos, para decirlo de una manera sencilla, con privilegios que han sido comprometidos por externos, por adversarios que potencialmente van a causarnos un daño. Otro dato duro, y de hecho por Breach Report en el 2021, es que cuando se está atacando con una identidad presumiblemente legítima,
a las áreas de seguridad les toma cerca de 250 días el poder identificar que hay un adversario dentro del entorno, ¿no? Entonces, este se torna un problema importante porque podemos estar hablando de credenciales robadas o algunos terceros o contratistas que están trabajando en nuestro entorno, servicios de gestión o sistemas no gestionados por la propia organización que generan puntos ciegos que no nos permiten saber quién está accediendo a qué en un momento determinado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de protección de amenazas basadas en identidades, básicamente establecer visibilidad completa desde fases muy tempranas o en todo momento. Hablo de fases tempranas de ataque, pero en todo momento del uso y el comportamiento que tiene una determinada identidad dentro de nuestro entorno, tener visibilidad completa y poder actuar en tiempo y en forma cuando se perciba un mal uso o de una identidad en particular, ¿no? Entonces, es crucial establecer visibilidad y controles para poder contener ataques que eventualmente puedan comprometer la organización. ¿Cómo funciona esto? Desde la perspectiva de ciberseguridad, en la que yo estoy sentado, esta es una carrera contra el tiempo, es la supervivencia del más veloz. Una estadística que obtuvimos de nuestro Threat Report del año 2022, que recientemente fue publicado y lo pueden encontrar en nuestra página, es que el tiempo de ruptura de un adversario, el cual se define desde que se obtiene acceso inicial al entorno con una credencial presumiblemente legítima robada, a empezar a tener movimientos laterales en función del framework de Meet Attack, ese es el tiempo que se define como tiempo de ruptura. Un adversario le toma en promedio 84 minutos el poder cubrir todo este proceso. A partir de que se llega al punto 8 de la cadena de ataque, el problema se vuelve más grande. Ya empieza a haber una amplificación del problema. El adversario ya empieza a moverse lateralmente dentro de los entornos informáticos de nuestra organización y contener el ataque se vuelve una labor más difícil. Si logramos contener un ataque antes de la fase 8, es algo muy quirúrgico, muy localizado, muy dirigido y es fácil de contener, detectar y purgar. Cuando el problema se empieza a amplificar en estos globos rojos que se ilustran, bueno, ya el problema se hace exponencial y conforme pasa el tiempo, la contención y la remediación se vuelve un problema un tanto más grande, ¿no? Entonces, la velocidad importa, ese es el primer mensaje. Y ahora, ¿cómo tiene que ver esto con temas de robo de identidades? Bueno, veamos al respecto más adelante, pero aquí lo primero que quiero mencionar es que para poder contener un ataque de un adversario que en promedio tarda 84 minutos en lograr movimientos laterales, pues yo debo tener capacidad de responder antes, ¿no? Nosotros tenemos la filosofía de detectar la amenaza en 1 minuto, investigar dicha amenaza en 10 minutos y en un máximo de 60 minutos tener una respuesta a dicho incidente con el fin de haberlo contenido. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, en el sentido tradicional de Endpoint Security, que es de donde CrowdStrike nace, con plataformas de Endpoint Security, cuando un analista puede ser un threat hunter o un analista en un SOC, identifica que hay un ataque, los ojos que tenemos puestos desde una perspectiva de dispositivo con Endpoint Security nos permiten ver la cadena de ataque, identificar el comportamiento malicioso a partir de una etapa 6, bueno, aquí hablamos de la 2, pero principalmente desde la etapa 6. Ya estamos en una fase relativamente avanzada de la cadena de ataque. No hemos llegado al punto crítico de los movimientos laterales, pero ya estamos cerca. Entonces, al final del día, con tener una plataforma de Endpoint Prevention, que es un Next Generation Antivirus, más un EDR, que es un Endpoint Detection and Response, esas plataformas permiten de alguna manera cobrar visibilidad y por ende poner controles para evitar que un ataque tenga éxito y rebase el punto 8 que es crítico, ¿no? En este tema. Ahora dices, bueno, pues bajo esta aproximación al problema, me estás diciendo que yo voy a poder ver hasta el punto 6 si yo tengo un adversario en mi entorno. Pues sí, obviamente es una realidad necesaria, más no suficiente para contener en una etapa temprana un ataque basado, sobre todo si es en identidad. Dicho eso, cuando metemos ojos y controles a nivel de las identidades y vemos la cadena de ataque otra vez basado en este framework de Mitra Attack, podemos dar cuenta que ya podemos empezar a establecer ojos y por ende controles en etapas más tempranas de una cadena de ataque. Y esto tiene una ventaja porque al momento que unificamos ambos criterios, tenemos que la suma de Endpoint Security y Identity Security es más que la suma de los dos.
tenemos visibilidad completa sobre toda la cadena de ataque en las diferentes etapas que el adversario va a estar llevando a cabo su cadena, y si tenemos la capacidad de poder verificar en el punto 2 o en el punto 3 de la cadena de ataque que hay un comportamiento malicioso y desde ahí podemos contener el ataque, bueno, ¿qué sucede? Pues vamos a estar cumpliendo con el objetivo primario de poder contener el ataque antes de que el adversario llegue al punto 8, que es el movimiento lateral. De hecho, cabe señalar, cuando estamos ya en movimientos laterales, no quiere decir que el ataque ya se haya consumado. Para generar un impacto tenemos que llegar al final de la cadena de ataque, que puede ser un ransomware, puede ser una exfiltración, puede ser cualquier otro, incluso una negación de un servicio en particular. Pero para poder prevenir eso, obviamente, mientras más temprano contengamos el ataque, más probabilidad de éxito tendremos en evitar que el impacto se lleve a cabo, ¿no? Entonces, dicho eso, la suma de visibilidad y controles a nivel de los dispositivos, como puede ser nuestra laptop, nuestros servidores, nuestras cargas de trabajo en la nube, eso reconciliado con quiénes somos digitalmente, hablando de identidades, usuarios y passwords y qué privilegios contamos. Al poder tener visibilidad completa, basta con que tengamos nosotros, como área de ciberseguridad y contención de ataques, éxito en contener cada uno de estos, con contener tan solo una de estas etapas de la cadena de ataque. El adversario, para tener éxito, debe tener éxito en las 12 etapas de la cadena de ataque. Entonces, dicho esto, mientras más temprano sea nuestra acción y contención, nuestra probabilidad de éxito para contra el ataque va a ser sumamente mayor. Y el impacto, obviamente, minimizado, ¿no? Si no es que nulo. Entonces, ¿cómo se ve esto en los hechos? Veamos un flujo de ataque. Analicemos como primer escenario aquel donde tenemos seguridad a nivel del endpoint, pero no contamos con seguridad a nivel de la identidad para identificar ataques basados en identidades, valga la frase. Entonces, tenemos un adversario a mano izquierda y lanza un ataque a través de un correo de phishing, el cual llega a través de un contractor de TI que está trabajando dentro de nuestra organización, erróneamente da clic a una trampa y empieza a alimentar datos y con eso roba credenciales del administrador. Esto sucede a las 4 de la tarde de un día viernes, donde presumiblemente ya mucha gente en la organización ya está saliendo para su fin de semana. Sábado a las 3 de la mañana, el atacante con dicha credencial que robó con privilegios de administración ya logró instalarse en un primer servidor. Ese servidor no es el objetivo último del ataque, es el primer punto de contacto que entró después de hacer un reconocimiento y se instala a las 3 de la mañana. Evidentemente el equipo de respuesta a incidentes a nivel de endpoint se da cuenta del problema porque tiene ojos y controles y básicamente establece el host en cuarentena, remueve la persistencia del adversario y emite una recomendación al administrador de restablecer su password de administración, ¿no? Recordemos, son las 3 de la mañana del sábado. No hay un administrador que está ahí poniendo atención en cambiar su password porque fue comprometido, ¿no? Sin embargo, el ataque fue contenido a nivel del dispositivo, que es el server 1. Sin embargo, para el lunes a las 9 de la mañana se identifica que hay otros 2 servidores que fueron comprometidos. Esto ya es movimiento lateral y estamos en la fase 8 de la cadena de ataque. Entonces, ahí estamos en un momento de la cadena donde ya estamos sufriendo la amplificación del problema. El equipo de respuesta vuelve a identificar el ataque, vuelve a remover los servidores 2 y servidores 3, los contiene, los aísla por completo, remueve la persistencia del atacante, básicamente lo purga, para decirlo en términos llanos, y se vuelve a emitir la recomendación al usuario que cambie o restablezca el password de administración porque está siendo mal utilizado, ¿no? Entonces, aquí a este punto lo que estamos viendo es, ya tuvimos 3 servidores comprometidos con exactamente las mismas credenciales, pero pues a las credenciales a seguir siendo válidos, el atacante pues, mantiene persistencia y se sigue moviendo naturalmente y de forma lateral dentro de nuestra organización. Llega un momento en que vamos a llegar, como adversario va a llegar a la joya de la corona, llega al controlador de dominio. De nuevo, se identifica que hay una acción para instalar un ransomware. Esta es bloqueada de manera efectiva a nivel de dispositivo por el equipo de respuesta y de nueva cuenta vuelve a emitir una recomendación de restablecer el password de administración. Entonces, ¿qué vemos? El adversario se ha podido mover lateralmente de manera libre en la medida que tiene credenciales válidas para poder hacerlo, ¿no?
Entonces, el equipo de defensa pues, va conteniendo el ataque, pero el adversario sigue teniendo una credencial legítima para moverse libremente, ¿no? Y aquí tenemos un distractor. Mientras está tratando de instalar este ransomware, el adversario, por otro lado, está ejecutando una serie de comandos dentro del servidor, que eso sí, pues potencialmente no pueden ser detectados por el área de respuesta, ¿no? Entonces, al final del día vemos que el lunes para la 1 de la tarde, ya la cuenta de administración ya fue bloqueada por el área de operaciones de TI, pero el adversario pudo avanzar de manera importante y representar un riesgo muy grande de instalación de un ransomware en esta organización. Entonces, sí se contuvo el ataque, pero estuvo muy cerca de tener éxito. ¿Por qué? Porque logró movimientos laterales, logró instalar un payload que presumiblemente iba a ejecutar un ransomware dentro de controlador de dominio, y eso hubiera significado en un cambio, en un impacto muy grande para la organización en términos económicos y de operación. No se logró, pero estuvo cerca. Entonces, dices, bueno, ¿cómo podemos cambiar esto? Vamos a contar ahora la misma historia, pero ahora agregando a protección de ataques basados en identidad por encima de la plataforma de protección de endpoints y servidores. Entonces, está el mismo adversario, a las 4 de la tarde del viernes lanza dicho phishing a través de un correo, el contratista le da clic, le roba sus credenciales de administración. Cuando el adversario, el sábado a las 3 de la mañana, desea utilizar dicha credencial, se instala en el primer servidor, que vimos en el caso anterior, que el equipo de detección y respuesta de la organización percibe que dicho host ha sido comprometido, lo contiene, es decir, lo aísla, remueve la persistencia del adversario, pero al mismo tiempo tiene ya la capacidad de bloquear al usuario de administración. Se emite la recomendación, igual que en el caso anterior, de resetear o de restablecer el password de dicho usuario porque este ha sido comprometido, pero en el Inter ya se hicieron no solo la contención del host que fue comprometido, sino la del usuario que se utilizó para firmarse a dicho host o a dicha servidor, dicho en términos correctos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto? Se contuvo aquí la cadena de ataque. El intruso fue contenido y remediado en cuestión de minutos. Cero intervención, total automatización por parte del staff de TI. No hubo que localizar al administrador para decir, oye, por favor, cambie tu usuario porque este ha sido comprometido. No hubo necesidad de hacerlo y se tuvo, lo más importante, cero impacto en los procesos de negocio y los usuarios, ¿no? Entonces, como podemos ver, la misma historia se puede contar de dos formas. Y aquí el mensaje importante es, en el momento que cobramos visibilidad y controles sobre los usuarios administrados dentro de nuestra plataforma de IAM, podemos asegurarnos que el usuario, en este caso el contractor de TI, que su usuario es utilizado únicamente por él. Cuando alguien roba su identidad, nosotros tenemos la capacidad de identificarlo y poder tomar acciones de contención y remediación, mucho antes de que el ataque tenga un alcance mayor. Entonces, eso hace para redondear y resumir, es el tiempo importa, y cuando metemos seguridad en identidades y lo reconciliamos con la plataforma de IAM en uso dentro de esta organización, desde una perspectiva de seguridad tenemos la certeza que si tenemos una plataforma de detección y respuesta de ataques basados en identidad, vamos a poder tener una mucho mayor tranquilidad de que nuestros activos y nuestra información se encuentran debidamente protegidas, aun y cuando esas credenciales sean robadas, ya sea por un phishing o por alguna otra técnica de robo de credenciales. Entonces, y este representará el primer caso, o representa el primer caso de uso que deseo plantear, ¿no? Es, si viene un ataque, cómo responder al mismo y contenerlo en cuestión de minutos de forma totalmente automática. Ahora, hay un segundo caso y es el de Zero Trust. ¿Cómo llevar el concepto de cero confianza a la operación y cómo podemos llevar a cabo una implementación fácil, efectiva y eficiente de una filosofía de Zero Trust en nuestro entorno y dónde juega para todo esto seguridad basada en identidad? Hablemos un poquito de los factores que juegan al momento de que una organización decida desplegar una filosofía o una estrategia de seguridad Zero Trust. La primera es facilidad de despliegue. Como todos sabemos, Zero Trust no es una arquitectura, es un framework.
con una serie de recomendaciones y implementarla puede ser tan sencillo como decíamos o tan complejo, ¿no? Entonces, obviamente, un criterio importante es la facilidad de despliegue. La otra es facilidad de uso, que tenga poco impacto en la experiencia de uso de los diferentes usuarios, ¿no? Y obviamente que tenga una amplia cobertura en términos de ciberseguridad y poder contener ataques si estos se presentan. Estos tres criterios hay que reconciliarlos. Y cuando hablamos y hacemos un poco de referencia al framework del NIST, cuando hablamos de Zero Trust hay 4 objetivos principales. Uno es poder entender el comportamiento de flujos de información y de usuarios que están accediendo a determinados repositorios de información que generan dichos flujos. Bueno, eso hay que estarlo analizando y verificando de manera constante. Si un usuario usualmente accede a ciertas fuentes de información en la nube privada, y de repente estos comportamientos cambian, bueno, tenemos que tener claridad sobre si Luis Padilla, pensando que fuese yo dicho usuario, estoy cambiando de comportamiento en el momento de cómo accede, desde donde accedo a determinadas fuentes de información, ¿no? Entonces, el tener datos de comportamiento es fundamental. Segundo es establecer segmentación, no solo a nivel de red, sino a nivel de privilegios de usuarios. Entonces, al final del día se tiene que otorgar a cada usuario acceso restringido exclusivamente a lo que su rol exija, no más, ¿no? Entonces, es hablar de segmentación. Y hay que hablar cómo reconciliamos segmentación a nivel de red, segmentación a nivel de sus aplicaciones y segmentación de privilegios. Y segmentación de usuarios en función de sus privilegios, ¿no? Ese es un segundo criterio. El tercero es la automatización. Poder añadir contexto que nos permita tomar decisiones en automático de cuándo un usuario debe de dejar de tener acceso a un determinado activo o fuente de información. Un usuario, yo, Luis Padilla, que hace 10 minutos era un usuario confiable, en este instante puede ser ya no confiable porque mis credenciales fueron comprometidas, ¿no? Entonces, debo tener la capacidad de poder tomar decisiones en tiempo real en función de ese compromiso que hace 10 minutos no existía y hoy sí existe, ¿no? Y por último, obviamente es verificación continua. Hace un momento lo ilustré. 10 minutos, hace 10 minutos era un usuario confiable, hoy mis credenciales se prueban como comprometidas y por ende ya no soy un usuario confiable y para ello se me debe de tomar restricción, se me debe de restringir acceso a cierta información, ¿no? Dicho eso, veamos, ¿cuál es el objetivo? Por un lado, tenemos los datos, la información relevante, que puede estar almacenada en cualquier repositorio de nube pública o nube privada o un centro de datos, ¿no? En medio, se tiene una nube de seguridad. CrowdStrike provee su nube de seguridad, en la cual tenemos la capacidad, por uno, de analizar las amenazas, contextualizarlas y comprenderlas perfectamente para determinar en un momento dado si hay un comportamiento anómalo que representa una amenaza para la organización y para la información que está almacenada al extremo derecho de este slide. Por otro lado, tenemos que tener la capacidad de determinar en un momento dado si un usuario o un dispositivo que está pretendiendo acceder a la fuente de información de la derecha representa un riesgo. Y obviamente debemos de tener políticas que nos permitan de alguna manera dilucidar si un usuario o un dispositivo de garantizársele acceso a los datos que aquí estamos planteando, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos del otro lado alguien que está requiriendo acceso a dicha información. Puede ser un dispositivo, un endpoint, asociado a una identidad. ¿Y qué sucede? Por un momento dado, yo, Luis Padilla, estoy en mi computadora. Ahí está Luis Padilla como identidad digital, utilizando su propia computadora, queriendo acceder a los datos que se encuentran en la nube pública. En un momento dado, yo voy a hacer una solicitud a través de la nube de seguridad y ahí, en función de la política y el riesgo asociado, que en ese momento tiene el endpoint que yo estoy utilizando, mi computadora y mi propia identidad, se me va a denegar el acceso o a emitir un challenge de doble factor de autenticación o incluso volver a disparar un single sign-on para poder en un momento dado garantizarlo. Si hay éxito en el proceso del challenge o del reto que se está estableciendo para decir, oye, valida que efectivamente eres Luis Padilla y que estás utilizando la computadora que estás utilizando, en ese momento ya se me garantiza el acceso y yo ya puedo navegar y acceder libremente a la fuente de información que mi rol exige que yo tenga acceso, ¿no? Entonces, este es un flujo muy sencillo en el cual se tiene que establecer un punto intermedio de control entre aquel que requiere acceso a la información y la información misma. Y el criterio que debe de utilizar para acceder o denegar, o garantizar el acceso o denegar el acceso,
tiene que ver en función de las amenazas asociadas, si es que estas están presentes, y por ende el nivel de riesgo. ¿Y esto cómo funciona? Bueno, lo que es, por un lado, a través de APIs, poder establecer comunicación con otras plataformas de otros dominios de seguridad que participen dentro del despliegue Zero Trust y poder compartir información de inteligencia. ¿Qué es el tipo de información que nosotros compartimos para poder tomar decisiones en tiempo real respecto a estos flujos entre quien solicita acceso a la información y la información misma? Y es lo que nosotros denominamos el indicador de riesgo de Zero Trust. Y este es calculado de manera automática y en tiempo real por nuestro Security Cloud y eso lo compartimos con proveedores de manejos de identidad, como puede ser Single Sign-On, o puede ser doble factor de autenticación, con plataformas de CASB o de Secure Service Edge, etcétera, con el fin de poder tomar decisiones. Para muestra basta un botón. Veámoslo de esta manera, ¿no? Tenemos aquí un dispositivo que tiene instalado el sensor de CrowdStrike, el cual está monitoreando tanto la postura de seguridad del dispositivo como la postura de seguridad de la identidad que está haciendo uso de dicho dispositivo. Cuando hablo de identidad, insisto, es mi identidad digital. Y eso es compartido hacia la nube de seguridad de CrowdStrike, donde se procesa dicha información y se determina y se hace un Zero Trust Assessment para determinar si el dispositivo utilizado o la identidad, el usuario que está utilizando dicho dispositivo, tiene un nivel de riesgo aceptable. ¿Qué quiere decir? Si el nivel de riesgo en una escala del 1 al 100 es elevado y tiende a ser 100, bueno, es un usuario confiable, es una máquina confiable, y entonces tendremos presumiblemente un score de 90 y ese se baja a través de un archivo .zta al dispositivo y se le dice al partner o al que esté interconectado con nosotros, oye, este usuario es confiable, este dispositivo es confiable y a través de este Zero Trust risk, este valor de riesgo de Zero Trust, le vamos a indicar que sí. Y el partner establece un umbral, de decir, bueno, yo cualquier usuario o cualquier dispositivo que tenga un nivel de riesgo con un indicador entre 80 y 100 puede pasar. Y entonces digo, ahí es donde yo voy a tomar decisiones de brindarle acceso a Box o a Salesforce, ¿no? Pero probablemente de negarle el acceso a GitHub. Si el score, o sea, el score es bajo, este partner puede tomar la determinación de, pues no se accede a ninguna de estas tres aplicaciones, ¿no? Entonces, esto es bien interesante porque permite de alguna manera estar censando de manera constante cuál es la calidad, por decirlo así, o el riesgo asociado a un dispositivo y una identidad, y en función de ello tomar decisiones de quién accede a qué información y si esa información puede ser extraída y fluir a través de diferentes redes o dispositivos externos. Entonces, para ilustrarlo, nosotros aquí estoy ilustrando a una serie de 4 plataformas de seguridad que cada uno trabaja en diferentes dominios, donde CrowdStrike se define como una plataforma de protección de identidades y de protección de endpoints servidores, ¿no? Entonces, nosotros constantemente estamos valorando, como ya lo mencioné hace un momento, el nivel de riesgo asociado por amenazas que pudieran estar inherentes en dicha identidad o en dichos dispositivos y en función de eso establecer un nivel de riesgo. Y ese ya lo compartimos a través de APIs con plataformas como Netscope, donde ellos tienen una plataforma de Secure Service Edge que básicamente es comunicación segura con controles basados en la aplicación. Y Luis Padilla, de nuevo, poniéndome yo como ejemplo, si hace 10 minutos era un usuario confiable, yo podía navegar libremente a estas fuentes de información en la nube y paso a través de la plataforma de Secure Service Edge de Netscope. Si en este instante mi credencial se demuestra comprometida, mi nivel de riesgo ya no es aceptable, Netscope al momento de recibir dicho valor va a decir, ah, caray, Luis Padilla podía acceder a estos recursos en Box, ya no lo puede hacer y en ese instante bloquearle de manera automática el acceso. Y al mismo tiempo instruirle a Okta, que es una plataforma de single sign-on y que permite establecer un challenge de doble factor de autenticación, decirle, oye, este usuario considero que ya no es confiable, ¿puedes disparar un challenge? Y si el challenge es respondido de forma negativa, pues ya no se va a poder desbloquear el acceso de los recursos
o el acceso de la información que este usuario yo, que presumiblemente, perdón, era yo, pues ya se va a denegar, ¿no? Entonces aquí vemos cómo de manera en tiempo real y dinámica se va compartiendo información que permita tomar decisiones de quién puede acceder y cuándo, en función de riesgo. Y ese riesgo lo originamos nosotros. Y hasta aquí llega mi conversación. Básicamente, en resumen, lo que puedo decir es que eh, con CrowdStrike lo que se puede lograr es una máxima cobertura en seguridad sin añadir complejidad, costo o una mala experiencia para el usuario, ¿no? Ya sea para el caso de uso de detección de una amenaza y poder responder a la misma en tiempo y forma, o para establecer una estrategia Zero Trust para garantizar que diversos usuarios, solamente aquellos que tengan un nivel de riesgo adecuado y no representen una amenaza, accedan a los recursos de la organización. Sin más, sean libres de contactarme. Será un placer platicar con ustedes sobre cómo la plataforma de seguridad de CrowdStrike puede ayudarle a lograr los objetivos aquí planteados. Y sin más, muchas gracias.